Hola, soy el pastor Pedro Villegas de la iglesia Full Life. Te invito a escuchar y poner en práctica este mensaje. Así podrás traer orden y propósito a tu vida. Bueno, entonces vamos a empezar con la prédica de hoy. Levanta tu mano derecha, vas a orar, vas a disponer tu corazón y vas a decir: Señor Jesús, necesito tu palabra. Tu palabra produce vida. Ayúdame a escucharla, a entenderla y a practicarla. Y todos decimos amén, amén y amén. Bueno, estamos en nuestra serie Villanos de la Biblia. ¿Cómo me ha gustado esta serie? Y el villano de hoy es... ¿Alguien se atreve a adivinar quién es el villano de hoy o no? ¿Quién? ¿Qué? ¿Saúl? ¿Por qué saben que es Saúl? ¿Ah? ¿Porque ya vieron la prédica? No vaya a contar, no spoilers. Sí, bueno, es el rey Saúl, el que vamos a estar viendo en el día de hoy. Y quiero recordarte un poquito la historia para los que no la conocen. Mira, el pueblo de Israel tenía como rey a Dios, quien lo guiaba a través del profeta Samuel. Pero el pueblo de Dios se puso a demandar un rey humano como las demás naciones. Qué triste cuando ocurre eso, ¿no? Qué triste cuando los hijos de Dios se ponen a envidiar los que no conocen a Dios y se ponen a pedir lo que ellos tienen. Es justamente lo que está pasando acá, que el pueblo de Israel no valora el que sea el mismo Dios que nos está gobernando y guiando, y empiezan a pedir un rey humano que salga con ellos al campo de batalla y un montón de cosas, a envidiar a las otras naciones. Y eso rompió el corazón de Dios. Pero a pesar de eso, Dios decidió darles lo que pidieron, y entonces les dio a Saúl, que fue un rey por elección humana. Ahora, Saúl fue ungido por el profeta Samuel, aún fue lleno por el Espíritu Santo, y aunque arrancó héroe, porque al principio ayudó al pueblo de Israel a liberarse de sus enemigos, a conquistar nuevas tierras, terminó siendo un villano rechazado por Dios. ¿Por qué? Por no arrepentirse de sus pecados, sino disimularlos. Saúl, al igual que el resto de los villanos, no solucionó, sino disimuló. Mira, a lo largo de esta serie, tú vas a encontrar ciertas cosas que tú vas a poder solucionar o disimular. Es tu elección. Si tú solucionas, tú vas a aniquilar el villano que quiere salir de adentro de ti y vas a pulir el héroe que Dios quiere hacer de ti. Pero si tú decides disimular, lastimosamente tú eres el que estás determinando dónde vas a acabar. Y hoy quiero que miremos los factores que llevaron a Saúl a pasar de héroe a villano. De hecho, quiero hablarte de los tres principales que yo encontré. El primero de ellos, punto número 1, Saúl lideró desde sus inseguridades. Saúl lideró desde sus inseguridades. Bájame un poquito el monitor, por favor. ¿Quiénes acá pueden reconocer que tienen inseguridades? ¿Sí? Ok, no estás solo. De pronto tú creí que iba a ser el único en levantar las manos. Damos cuenta que todos tenemos inseguridades en algún aspecto. De pronto no es el mismo, pero todos tenemos inseguridades. Y el problema no está en tener o no tener inseguridades. El problema está cuando decidimos seguir nuestras inseguridades, cuando permitimos que sean nuestras inseguridades las que empiezan a determinar las decisiones que nosotros tomamos, cuando nuestra vida empieza a ser liderada desde nuestras inseguridades. Y Saúl era un líder bastante inseguro, y esto lo llevó a tomar decisiones impulsivas, a obedecer sus miedos y finalmente a perder su reino. Vemos un ejemplo cuando David empezó a verse, cuando las fortalezas de David se hicieron visibles, ¿cómo respondió Saúl? Las inseguridades de Saúl se convirtieron en celos. Y entonces Saúl terminó obsesionándose en contra de David. Pero todo arranca cuando David decide enfrentar a Goliat y lo elimina. Algo que Saúl no se atrevió a hacer. Saúl no se atrevió a enfrentar a Goliat, pero David lo enfrentó por él y lo derrotó. Ahora, Saúl se debió haber alegrado porque ahora tenía bajo su mando un soldado que le iba a traer grandes victorias. Pero sus inseguridades no le permitieron ver esto. Después de este suceso, las mujeres empezaron a cantar: Saúl mató a 1000, y él se emocionó. Pero después dijeron: pero David mató a 10,000. Y las inseguridades de Saúl no le permitieron ver que David no era una amenaza, sino un aliado.
no le permitieron ver que era su soldado que más victorias le traería. Mira, un líder inseguro busca ser mejor que todo su equipo, porque ve a los mejores como una amenaza. Un líder seguro busca que su equipo todos sean mejores a él, porque sabe que lo mejor que su equipo, lo más fuerte que es él. Un líder inseguro siempre contrata personas que sean peores que él. Un líder inseguro, cuando ve que alguien brilla más que él, busca apagarlo. Pero un líder seguro no ocurre eso. Cuando ve que su equipo son mejores que él se alegra. De hecho, él usa su luz no para el brillar, sino para proyectarlos. Porque sabe que lo más fuerte del equipo, lo más fuerte que él es. Nos damos cuenta que Saúl era bastante inseguro, pero David, por otro lado, lo hace de una manera completamente diferente. Cuando miramos el reinado de David, David honró y registró a sus 30 valientes. Es como que cuando estaban escribiendo las crónicas de los reyes, David dijo, no solamente quiero que escriban de mí, quiero que escriban acerca de mis hombres. Quiero que escriban acerca de mis 30 valientes y que pongan todas las hazañas que ellos llevaron a cabo, las cuales fueron más grandes que las mías. Pero por otro lado, Saúl, el inseguro, persiguió y buscó matar a su valiente simplemente porque es una hazaña más grande que la de él. Lastimosamente, nuestras inseguridades nos hacen ver como enemigos a nuestros compañeros, nos hacen ver como oponentes a nuestros aliados, nos hacen ver como una amenaza a los que son mejores que nosotros en algo, nos hacen perseguir lo de otros, mientras que descuidamos lo propio. Ahora, ¿cómo hacemos para solucionar esto? ¿Cómo hacemos para solucionar el no ser liderados por nuestras inseguridades? Que no sean nuestras inseguridades las que tomen las decisiones. Bueno, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, es una verdad que tú no solamente debes saber, sino que tienes que creer. No se puede quedar en tu mente, tiene que ser una verdad que gritas en tu corazón. Y nos dice así, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Ahora, piensa bien, tus inseguridades te van a hablar. Tus inseguridades te van a decir, es que todos son mejores que tú. Tus inseguridades te van a decir, tú vas a perder todo lo que tienes por aquel que es mejor que tú. Tus inseguridades van a hacerte ver o sentir bastante pequeño, mientras que todos se ven bastante grandes. Pero cuando tus inseguridades te hablen, tú respóndeles, no. Yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Ahora, para los 4 que lo entendimos, y por lo tanto nos alegramos, mira, hace un tiempo atrás, en Colombia ocurrió un suceso donde un policía estaba haciendo su trabajo ante una persona que estaba con tragos y buscó en ese momento ponerlo en orden. Y este joven era un joven proveniente de una familia adinerada y cuando vio al policía buscó humillarlo diciéndole, usted, ok, chismosos sí son, no lee la Biblia, pero sí el, entonces, ¿qué fue lo que le dijo? Usted no sabe quién soy yo, ¿no? Él le dijo, usted no sabe quién soy yo soy el hijo del expresidente tal, lo cual era mentira, ¿no? Usted no sabe quién soy yo. Después de ese suceso, todos supimos quién era él. Nadie. Ahora, te quiero preguntar algo. ¿Alguna vez lo dijiste tú? Uy, Pati, no friegue usted. ¿Usted qué dijo? ¿Usted no sabe quién soy yo? ¿Mi esposo se debe o qué? Sí. En la universidad. Mi esposo es el popular de la universidad. Cuando tus inseguridades te hablen, tú respóndeles. Usted no sabe quién soy yo. Yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo elegido por Dios.
Cuando tus inseguridades te hablen, no pongas tu seguridad en tu hacer, ponla en tu ser. Tú eres un hijo de Dios. Que tu identidad esté en Jesucristo. Que tu identidad esté en quién es tu Padre. Porque podrá haber otros que hagan las cosas mejores que tú, pero eso no es lo que a ti te da valor. Lo que a ti te da valor es quién eres tú. ¿Ok? Entonces vamos a hablarle a nuestras inseguridades. ¿Ok? Entonces tus inseguridades te dicen algo. ¿Tú qué le respondes? Eso, pero vamos a hacerlo de una manera que se oiga bonito, ¿no es cierto? O sea, todos como armoniosos. Bueno, entonces tus inseguridades te dicen algo. ¿Tú qué le respondes? Y las inseguridades le dicen, ¿y usted quién es? Yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo elegido por Dios. Yo soy un hijo de Dios. Muy sencillo. Yo no soy lo que hago. Yo soy un hijo del Dios creador del cielo y de la tierra. Yo soy un hijo del Dios del cielo, del que tiene todo poder y toda autoridad. Yo soy un hijo del dueño del letrero. Cuando tus inseguridades te hablen, cuéntales quién es tu papá. ¿Está bueno o no está bueno? Ah, bueno, muy bien. Entonces, que tu identidad esté en Jesús, lo primero que tienes que hacer. Lo segundo es confía en las promesas de Dios. Cuando tus inseguridades te hablen, recuerda que tu identidad es porque tú eres un hijo de Dios, pero después confía en las promesas de Dios. Las promesas que Dios te ha hecho son cosas que Él te va a dar, que nadie te va a robar, a menos de que tú sigas tus inseguridades. Mira lo que yo te quiero decir acerca de las promesas de Dios. Lo que Dios te prometió a ti no se lo prometió a nadie más. No, no, de pronto no lo has entendido. Cuando Dios me dijo, tú te vas a casar con Ana María, Él no se lo dijo a nadie más. A nadie más. No fue como que me lo dijo a mí a otro y dijo, bueno, que gane el más fuerte. No. Porque es que hay algunos que caminan por la vida peleando con las demás personas de que acá, mi promesa, mi promesa. Mano, deje ese espíritu arrabalero. Lo que Dios le prometió a usted no se lo prometió a nadie más. Es para usted. El ministerio, el trabajo, los hijos, la posición, todo lo que Dios te lo prometió solamente a ti y a nadie más. A nadie más. Mira, yo he podido ver en mi vida, y lo hago para testificar, yo he podido ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Pero algo que yo puedo ver que siempre tuve fue que yo siempre creí esas promesas. Cuando mi esposa y yo estábamos recién casados, yo le decía, Dios nos está llamando a ser pastores de una iglesia, pero no cualquiera, nuestro ministerio va a ser influyente, va a ser grande. Mi esposa me decía, ¿y tú cómo lo sabes? Yo le decía, porque le creo a Dios, Dios me lo dijo. Porque cuando pasamos por infertilidad, yo le decía a todas las personas, pero Dios me dijo que yo iba a tener 2 hombres varones. ¿Cómo sabe? Porque yo le creo a Dios. Porque cuando arrancó esta iglesia, yo les dije, esta iglesia no va a ser de cientos, va a ser de miles. Me dijeron, ¿cómo lo sabe? Porque yo le creo a Dios. No esperes llegar al cumplimiento de las promesas que no le estás creyendo. Cree en las promesas de Dios porque Dios te las hizo a ti y a nadie más. El único que podría evitar que tú conquistes las promesas de Dios para tu vida eres tú mismo. Cuando te pones a creerle a tus inseguridades y a buscar la promesa de otra persona. Cree y confía en las promesas de Dios. Y tercero, actúa en fe y no en temor. Mira, el temor te hace cobarde. El temor te pone a seguir tus miedos. Y eso es el resultado de ser una persona insegura. Pero el que camina por fe, camina con valentía. Porque confiamos en Dios, porque seguimos a Dios. Tú puedes seguir tus miedos o tu fe.
Cada vez que tú te enfrentas en la vida en que tienes que hacer algo, pues la opción de voy a creerle a Dios, voy a creerle a mis miedos, es una Y. Es una Y que te está poniendo prueba de a quién vas a seguir, a Dios o tus inseguridades. Pero en ese momento, ármate de valor. No le creas a tus miedos, créele a tu Señor, camina en obediencia a lo que Él te ha prometido. Mira, nosotros podemos seguir nuestras inseguridades o a Dios, pero no ambas. Sé una persona que pones tu confianza, tu seguridad en quién eres, en las promesas que Él te ha dado y camina con fe. Amén. ¿Qué fue lo otro? Punto número 2. ¿Qué más también influyó a que Saúl dejara de ser héroe y se convirtiera en un villano? Saúl no tenía claridad de quién lo había puesto como rey de Israel. Saúl no tenía claridad de quién lo había puesto como rey de Israel. La pregunta es, ¿tienes claridad de quién te ha dado todo lo que tienes? ¿Tienes claridad de quién te va a dar todo lo que deseas? Porque decimos, sí, sí, amén, amén, amén. Pero a la larga, tú terminas agradando a quien tú le atribuyes todo lo que tienes, a quien tú crees que te dará todo lo que deseas. Por lo tanto, a quien tú estás agradando, evidencia si tú le estás creyendo a Dios y si tú le atribuyes todo a Dios. ¿A quién vienes agradando en tu vida? ¿A quién buscas satisfacer? ¿A quién estás obedeciendo? Primera de Samuel, capítulo 13, nos narra que Israel entró en guerra contra los filisteos. Y Saúl había recibido la orden de esperar al profeta Samuel para que presentara un sacrificio a Dios antes de entrar a la batalla. Pero el profeta Samuel se empezó a demorar. Y entonces las personas que estaban alrededor de Saúl empezaron impacientes a presionar a Saúl. Y Saúl en ese momento se encontró en esa Y de decir, agrado a Dios, obedezco a Dios, o cedo ante la presión de las personas que me rodean. Cedo a sus demandas. Son situaciones en las cuales tú y yo nos hemos encontrado. Porque a veces nos ocurre que estamos de pronto en el trabajo y Dios nos dice que hagamos lo correcto, pero una presión para que mintamos, para que engañemos, para que hagamos lo que Dios dice, no lo hagas. Pero recibimos esa presión de las personas que están a nuestro alrededor. De pronto con el grupo de amigos, que te empiezan a presionar para que hagas algo que Dios te dice, no te quiero ahí. Diferentes situaciones en las cuales sentimos una presión que nos pone a decidir entre a quién voy a agradar, porque nos damos cuenta que no podemos agradar al mismo tiempo a Dios y a las personas que nos rodean. Pero son dichas situaciones las que evidencian a quién tú le atribuyes todo lo que tú has obtenido y todo lo que tú vas a obtener. Ahora, en el caso de Saúl, él estaba en esa posición. Dios le decía, espera, las personas le decían, actúa. Y Saúl decidió agradar a las personas que lo rodeaban, desobedeciendo a Dios, y presentó el sacrificio. Saúl buscaba agradar a las personas y no obedecer a Dios, porque creía que las personas le sostendrían en su trono. No entendía que Dios era el que lo había puesto ahí. Por eso intentó conservar su reinado, agradando al hombre y olvidándose de Dios. Para Saúl era más importante lo que los hombres creían de él que lo que Dios veía en él. ¿Qué es más importante para ti? ¿La forma en que te ven los hombres o la forma en que te ve Dios? ¿Qué es más importante para ti? ¿Guardar una imagen frente a todos cuando Dios te dice claramente estás usando máscaras? ¿Qué es más importante para ti? ¿Lo que los hombres creen de ti o lo que Dios ve en ti? Gálatas 1:10 nos dice, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? Acá estamos dándonos cuenta que Pablo está pasando por la misma presión. Por un lado siente la presión de agradar al hombre, por otro lado siente la presión de obedecer a Dios. Y continúa diciendo, piensan que procuro agradar a los demás. Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Tú eres siervo de las personas a las cuales buscas agradar.
tú te haces esclavo de las personas que estás buscando agradar. Si tú caminas por la vida buscando agradar a las personas, tú eres un esclavo de las personas. Si tú caminas por el mundo buscando agradar al mundo, tú eres un esclavo del mundo. Pero cuando tú caminas por la vida sin importar lo que otros puedan pensar, sino siempre buscando agradar a Dios, felicitaciones, tú eres un siervo de Dios. Alguien a quien Dios le puede confiar. Deuteronomio 8:17 dice, no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Mira cómo Dios advierte que olvidarnos que Él es el que nos ha dado todo lo que tenemos es el inicio de nuestra caída. Pero no solamente nos está hablando de lo que tenemos, nos está diciendo, tienes que recordar que Dios a ti te dio la fuerza, te dio a ti la influencia, te dio a ti la habilidad, te dio la inteligencia, te dio todo lo que tú tienes con lo que tú estás produciendo. Que tu inteligencia, que tu fuerza, que tu influencia no te hagan olvidarte que todo eso te lo dio Dios. Dios te dio el aire que en este momento estás respirando. Reconoce a Dios en todos tus logros. Hónralo. Agrádalo con todo lo que tienes. No olvides que eres el que te lo ha dado todo. Amén. Entonces, primer punto, ¿cuál fue el primer error de Saúl? Liderar desde sus debilidades. El segundo, ¿cuál fue? No tener claridad de quién lo puso en el trono. Y número 3, y todavía no quiero que lo pongas en pantalla, porque dejé este punto de último por una razón. Fue el punto que más me habló a mí. Todos me hablaron, pero ese fue el punto que más me habló a mí. Y tengo certeza que es el que más te va a hablar a ti. Por esa razón, quiero pedirte que despeluques a la persona de al lado para que se despierte. Despelúcalo, despelúcalo así. Para todo eso aproveche si tiene la suegra al lado, dígale obedecerle al pastor. Ah. Eso. Si ves a alguien con él, aprovecha que eso les molesta harto. Bueno, listo. Ya, muy bien. No te preocupes. No te preocupes que ahorita al final hablo acerca de tener que perdonarlo todo. No te preocupes. El tercer error de Saúl. Saúl no fue procesado. Saúl no fue procesado. Saúl no fue procesado. Mira, la palabra nos dice en 1 Timoteo 3:6, hablando del liderazgo en la iglesia, hablando de recibir autoridad espiritual, hablando de recibir lo de Dios. Mira lo que nos dice. No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Mira, nos gustaría recibir la promesa, o sea, que Dios nos prometa y salir y que ya nos esté esperando en el carro, ¿no? Nos encantaría. Dios te prometió y el mismo como que Dios te lo dijo con la boca y el mismo te lo entregó con la mano. Eso es lo que más nos gustaría, ¿o no? Pero ¿te das cuenta cuál sería nuestro fin? El Señor dijo, no le den lo mío a alguien que no ha sido procesado, porque no le harán un bien. Su fin será como el del diablo. No le den lo mío a alguien que no ha sido procesado, porque no será un héroe, sino se convertirá en un villano. ¿Cómo quisiéramos que Dios nos entregara rápido? Pero entonces no sería maldición, sería tu condenación. Dios en amor nos procesa. Dios en amor nos procesa. O sea, lo más grande el proceso, lo más grande el llamado. Lo mayor el proceso, lo más grande el llamado, ¿no? Yo sé, algunos dijeron, entonces mi llamado es ser Rambo espiritual, ¿no? Diga, sí, amén. Oh, soy un Rambo espiritual. Mira, lo más grande el llamado, lo más grande el proceso. O sea, la falla estuvo cuando un día tú le dices, Señor, yo quiero un llamado bien grande. Porque a veces no sabemos lo que pedimos, ¿no? A veces no sabemos lo que metemos en el carrito de Amazon de los cielos, ¿no? Un llamado bien grande, ya se despachó y llegó antes un proceso.
para prepararte enorme. Lo más grande del llamado, esa es la buena actitud. Amén. Porque no te enfocas en el proceso, sino sabes que Él te anuncia tu llamado. Amén. La Biblia nos muestra cómo todos los grandes hombres de Dios son procesados, son preparados antes de ser montados a lo que Dios los ha llamado. Y vemos ejemplos como David. David, entre ser llamado, o sea, entre ser ungido, en que le llegara la profecía de que serás el próximo rey de Israel, hasta que fue coronado, tuvo que pasar por 15 a 22 años, no de Wonderland, no de una vida plena, rica, pasándola como un adolescente, no. Estamos hablando de 15 a 22 años de ser procesado, de ser menospreciado, de ser rechazado, de ser perseguido, de pasar por situaciones dolorosas. ¿Y sabes qué? Y situaciones injustas. Pero todo eso lo procesó y lo preparó y lo alistó para su llamada. Todo esto fue usado por Dios para eliminar el Saúl que había dentro de David. ¿Quién de acá quiere ser un David? Sí, sí, levanta la mano. Si no sabe, levántala porque todo el mundo la va a levantar, ¿no? Si no sabe la respuesta, de ahí, pues. Bueno. ¿Quién de acá quiere ser un Saúl? Si no sabes, no la levantes. ¿Mm? Bueno, si tú quieres ser un David, permite que Dios a través del proceso elimine el Saúl que hay dentro de ti para pulir el David que quiere hacer de ti. El proceso es lo que lo permite. Vemos a José, que desde que recibió el sueño hasta que lo vio cumplido pasaron 13 años. 13 años de preparación y pruebas, 13 años de injusticias, esclavitud y cárcel. Vemos a Pablo, que desde que fue llamado hasta que vio su ministerio en toda plenitud, tuvo que pasar por 14 años, también por cárceles, por injusticias, por situaciones difíciles. Abraham, 25 años de dolor y humillación. Moisés, 40 años de desierto y olvido. Y todos ellos, después de haber recibido su llamado, siguieron siendo procesados a lo largo de su vida. Pero no Saúl. Saúl no. Saúl, desde que recibió su promesa hasta que lo había cumplido, tuvo que esperar simplemente días o semanas. De su llamado a ser montado, simplemente pasaron unos días. La Biblia todo lo narra en el mismo capítulo. Saúl no tuvo que esperar. Saúl no tuvo que pasar por ningún proceso. ¿Y qué ocasionó esto en Saúl? Muy sencillo, que a pesar de haber sido lleno por el Espíritu Santo, jamás se formó su carácter. Y por eso Saúl usó su posición para servir sus caprichos, para servirse a sí mismo y no para servir a Dios o a las demás personas. ¿Para qué es carácter? Carácter es la capacidad de reflejar a Jesús, de obedecer a Dios independiente de la presión que tú puedas estar experimentando. Mira, ¿quién acá alguna vez ha sentido ira y sintiendo ira ha maltratado a otra persona? Uy, güey, mis chicas, son terribles ustedes, ¿no? Como gente agresiva esta, ¿no? ¿Ah? Todos, ¿no es cierto? Y entonces lo que uno dice, ay Señor, ayúdame a no volver a sentir esa ira. ¿Sí? ¿Tú oras eso? Ayúdame a no volver a sentir esa ira. El problema nunca ha sido sentir la ira. Y la solución no es dejar de sentir la ira. La solución es desarrollar carácter. Para que aunque sientas la ira, el carácter sea lo que domina esa ira y no seas dominado por la ira. O sea, el problema no es que tú sientas esa rabia. El problema es que cuando la sientes, le dices a la rabia, acá están las llaves, maneje usted. Pero carácter es cuando tú sientes rabia y tú dices, no importa la rabia, mi carácter, mi determinación de reflejar a Jesús en todo y seguir obedeciendo a Dios, sigue firme. Así que no se trata de no volver a sentir esas emociones, no, se trata de desarrollar un carácter para que esas emociones no te dominen. Eso es carácter.
carácter es lo que domina esa naturaleza caída para que ella no te domine a ti. Es seguir reflejando a Jesús independiente de la presión que yo pueda estar experimentando. Carácter es usar la autoridad, el poder y la posición que Dios te ha dado para los propósitos de Dios, no para tus caprichos, no para tus impulsos emocionales, no para satisfacer tu carne, ese demonio que tienes dentro. Mira, alguien sin carácter va a usar su autoridad como un arma y su posición para ser un tirano. Y fue justamente lo que le ocurrió a Saúl, que cuando Saúl tenía rabietas o celos, como no tenía carácter, entonces lo que hacía era maltratar personas. Sintió rabietas y celos y entonces buscó matar a David lanzándole su lanza en varias oportunidades buscando clavarlo contra la pared. Tuvo rabietas o celos y entonces descuidó su reinado por ponerse a perseguir a David durante años. Tuvo una rabieta y entonces tomó su lanza y se la lanzó a su propio hijo, casi quitándole la vida. Tuvo una rabieta y entonces mandó a asesinar 85 sacerdotes de la ciudad de Nob simplemente porque creyó que habían ayudado a David. Y después de eso, mandó a que destruyeran la ciudad de Nob, matando hombres, mujeres, niños, recién nacidos y hasta los animales. Por una rabieta. Ahora, yo quiero que entiendas, porque de pronto cuando tú has sentido una rabieta, después tú dices, sí, yo sé que dije lo que no debía, es que estaba bravo. ¿Lo has dicho? Sí. Lo que Saúl dijo fue, sí, yo sé que fue una rabieta, sí, por eso maté 85 sacerdotes y destruí una ciudad con hombres, mujeres, niños, recién nacidos y animales. Sí, qué pena. Te das cuenta que mayor la posición, mayor la exigencia de carácter, porque una gran posición sin carácter te convierte en un supervillano. Porque tú le vienes diciendo a Dios, yo quiero más, y Dios dice, si estuvieras en dicha posición, los daños que harías no son los que estás haciendo. Serían muchísimo mayores. Entonces, ¿por qué mejor no desarrollamos primero tu carácter y después te doy lo que tú me estás pidiendo? Para que no dañes. Mira, Saúl, a causa de la falta de su carácter, tuvo un liderazgo débil e impulsivo que puso a Israel en general en situaciones difíciles. Hoy te quiero hablar a ti, hombre, que dice yo soy el macho de la casa. A causa de tu falta de carácter, estás poniendo a tu esposa, a tus hijos en situaciones difíciles. Si vas a ser el macho de la casa, entonces ponte los pantalones. Y los pantalones son el carácter. Porque Dios no te puso en esa posición para que tú dañaras, sino para que tú edificaras. Se requiere carácter. La falta de carácter de Saúl lo hizo usar su posición y su autoridad, no para bendición, sino para destrucción. Ahora, en este punto, habrán algunos que dicen, bueno, ya entendí por qué Dios no me ha dado lo que le estoy pidiendo, porque necesito carácter. Ok, Señor, rindo este deseo y dame carácter. ¿Alguien acá sí o no? Sí, yo espero que sí, ¿no? Porque no falta el descarado. No me importa, yo quiero lo que estoy pidiendo, aunque sea sin carácter, ¿no? O sea, esos descarados los hay o no. Pero diga el de al lado, no sea usted uno de esos, por favor. ¿Ok? Entienda. Si Dios le diera todo lo que usted está esperando ya sin carácter, usted sería un supervillano. Bueno, pero para aquellos que decimos, mira, yo no quiero las bendiciones de Dios para dañar, sino para bendecir. Por lo tanto, ok, retén todo allá mientras que desarrollo el carácter. ¿Hay alguien así acá o no? Entonces viene la pregunta, ¿cómo desarrollo carácter? ¿Sí o no? Bueno, te voy a enseñar cómo desarrollar carácter. Y el de al lado está bueno, vamos a saber cómo es desarrollar carácter. Vuélvalo a despelucar, vuélvalo a despelucar, vuélvalo a despelucar. Sí. Romanos capítulo 5, versículo 3 nos dice, preste atención. Si el de al lado suyo le falta mucho carácter, dígale, preste atención. No, mentira, será jugando, no le diga eso. Pero, va, Romanos 5:3. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter. Ahora diga, ouch.
Otra vez pediste sin saber qué era lo que estabas pidiendo. Pero no te preocupes, es lo que necesitas. El carácter no se desarrolla en los buenos momentos. No, el carácter no se desarrolla cuando tú estás en esos momentos gloriosos en los que tú dices, déjalo todo como está, estoy feliz. No, el carácter no se desarrolla cuando te dicen que te van a subir el sueldo, que obtuviste el trabajo de tus sueños. No, el carácter no se desarrolla cuando estás bien con tu esposa, cuando los niños son obedientes, cuando la casa está organizada, cuando acabas de comer, cuando dormiste bien. No, ahí no es. Es en la comodidad. Es cuando estás pasando por sufrimiento. Pero cuando Dios te llama, en amor te prepara, te procesa para formar tu carácter. Y el carácter se forma perseverando, diga perseverando, en el sufrimiento. O sea, perseverando en el sufrimiento, perseverando en situaciones difíciles, perseverando en situaciones incómodas. Entonces, tú entras a la escuela del carácter cuando entras en una situación incómoda y difícil. En ese momento es bienvenido a Carácter 101. Usted saldrá más como Jesús de acá, porque estás en medio de la incomodidad, en medio del sufrimiento, porque estás en un trabajo donde no se te valora, donde se te menosprecia, donde se te humilla, porque tu matrimonio está pasando por dificultades, porque tú quieres abandonar, porque no te sientes amado y respetado, porque estás pasando por situaciones adversas en la parte financiera, de pronto una enfermedad. Y tú quisieras salir corriendo, abandonar, dejar las cosas botadas. Pero el carácter se desarrolla perseverando en el sufrimiento. Y se evita huyendo ante el sufrimiento. ¿Lo entiendes? Te lo voy a explicar. Cuando estás por botar la toalla, porque te has sentido humillado, menospreciado, ahogado, es en ese punto donde tú determinas si la situación te produce carácter o tú simplemente la abandonas huyendo. Es en ese punto cuando tú quieres huir, donde se está determinando si el proceso cumple su propósito o tú simplemente lo evitas. Las cosas están difíciles. Quisieras abandonar, quisieras huir, quisieras correr. Persevera, porque solo si perseveras obtendrás el carácter necesario para recibir lo que vienes esperando. Sí, han sido tiempos difíciles en tu salud. Oh, Gashanta Ramana Maranda Sata. Y te sientes olvidada. Pero el Señor te dice, ¿confías en mí o no confías en mí? ¿Crees que yo te podría ver sufrir y apartar de ti mi mirada? ¿O confías en que todo esto lo estoy usando para convertirte en la mujer que necesitas ser, para vivir todo lo que yo te he llamado a hacer? A veces quisiéramos correr, ¿no? A veces quisiéramos huir, porque estamos pasando por injusticias, por cosas que decimos, no merezco esto. Ay, bienvenida al proceso. Saldrás diferente, saldrás más como Jesús y podrás recibir todo lo que le vienes pidiendo. El carácter se desarrolla perseverando en el sufrimiento. Estás sufriendo, ahora persevera. Huye y evitarás desarrollar el carácter.
No renuncies ante la dificultad. No renuncies cuando las cosas se ponen incómodas. No huyas del trato de Dios. Vive tu entrenamiento. Vamos a hacer algo, ¿listo? Esto es un entrenamiento. Bueno, entonces yo quiero que en este momento tú visualices al frente aquello que te está incomodando, aquello que te está haciendo sufrir. Una situación, una persona, una circunstancia, una enfermedad. André, ponte de pie en este momento. Ponte de pie en este momento. Ponte de pie en este momento. ¿Estás dispuesta o no estás dispuesta? Ay, quieres renunciar. Pero es ahora, es en este punto donde está por desatarse una gran bendición. Hasta acá. Ahora quiero que mires hacia allá. Ahí está ese enemigo, ¿no? Uy, cómo quiere robarte tu paz y tu felicidad. Cómo quiere humillarte y avergonzarte. Cómo quiere robarte la fe y el gozo que venías teniendo con Dios. Una luna de miel con Dios era la que estabas viviendo. Pero ese enemigo te viene atacando. Ahora tienes dos opciones. Una, darte media vuelta y renunciar. Pero la otra es aceptar tu entrenamiento. No está para destruirte, está para construirte. Está para formarte, está para fortalecerte. ¿Confías en Dios? ¿Confías en lo que Él está haciendo y lo que Él va a hacer? Ahora mira tu entrenamiento. Suéltate los brazos, Satan. Pierde en tu entrenamiento. Y en este momento, recíbelo y dale un golpe a ese cáncer, porque tú lo vas a vencer. Dale un golpe a esa quimio, porque tú la vas a vencer. Dale el golpe a esa frustración, porque tú la vas a vencer. Y dale un golpe a esa humillación, porque tú la vas a vencer. Y dale un golpe a la humillación, porque tú la vas a vencer. Y di, este es mi entrenamiento. Yo no le huyo, yo lo vivo, porque creo lo que voy a recibir cuando haya terminado todo esto. Un día, las personas van a ver todo lo que tú vas a recibir. Y algunos que no entienden te dirán, es que tú tuviste suerte. Y tú te reirás, porque tú vas a saber lo que es pagar el precio. Lo que estás por recibir no se compara con lo que has tenido que sufrir. Eso simplemente es tu entrenamiento. ¿Lo crees? Claro. Siéntate, porque aunque tengas impaciencia, me falta. Recibe tu entrenamiento. Mira, ¿les gustan los superhéroes o no? A todos yo creo que nos gustan los superhéroes o nos gustan en algún momento. Y yo creo que todos tenemos un superhéroe favorito, ¿no? Eh, ¿Cuál es el tuyo, Evin? ¿Nacho Libre? Bueno, alguien que de pronto no solamente haya tenido televisión mexicana, eh, que haya pagado todos los canales. Iván, ¿cuál es el tuyo? ¿Batman? Ok. ¿Superman quién dijo? Bueno, ¿quién más? Batman también, sea original, ¿ok? ¿Cuál? ¿Chewbacca? Ok. ¿Quién más? ¿Cuál? ¿Qué dijo? ¿La Mujer Maravilla? Ah, ok, no, si te pareces. Sí. ¿Qué más? Entonces, espiritualoides.
¿Quién? Mi mamá. O sea, ¿me van a hallar la prédica o qué? O sea, ya me están haciendo sentir mal. Uno dijo, Jesús, otro mi mamá. O sea, yo ya soy lo peor del mundo porque tengo un superhéroe pensado. Thor. Bueno, chévere. Yo te voy a contar el mío favorito. No, ya en la mano. Tampoco vamos a contar los de todo el mundo. O sea, ya era un ratico. Bueno, mi superhéroe favorito es Superman. Y me encanta Superman, no solamente por su superfuerza, superpoderes, sino sobre todo por su super carácter. Y en la película Man of Steel nos cuenta cómo su padre terrenal no le dejaba usar sus poderes, sino que lo llevó a formar su carácter. Y nos muestra a Superman recibiendo bullying de otro joven y aguantándose la rabia, la frustración, la injusticia sin responderle. Nos muestra a Superman ver morir a su papá, pudiendo haberlo salvado, pero escogiendo obedecerlo. Y uno dice, ¿por qué? Porque Superman sin carácter no hubiera sido un superhéroe, sino hubiera sido un supervillano. O sea, imagínate a Superman sin carácter recibiendo bullying. ¿Cómo hubiera respondido ante el bullying? Con su superfuerza, de una manera desproporcionada. Hubiera sido peor en el matoneo que la persona que le estaba haciendo a él. Imagínate Superman un día bravo sin café. No, sale bravo, iracundo, destruye ciudades, destruye el planeta Tierra porque es que estaba bravo, ¿no? O sea que la clave no está en los superpoderes. La clave está en el carácter. La clave está en el carácter. Es un peligro una persona con autoridad y sin carácter, porque usará la autoridad como un arma para satisfacer su carne, sus rabietas. Una persona con autoridad y sin carácter es como un niño con una pistola, es un peligro. Así que no le huyas al trato de Dios. No le huyas a ser procesado, a ser preparado. No huyas ante las pruebas y dificultades. Persevera, desarrolla tu carácter, porque Dios te quiere confiar lo suyo. Pero no lo hará si tú no tienes carácter. Mira, hace un tiempo atrás estuvimos con mi esposa en un paseo, unas vacaciones, esquiando. A mí me gusta esquiar. Es un deporte en el cual Dios me ha permitido como olvidarme de todo, conectarme con Él. Y siempre compro el pase anual para buscar tener mis escapes, como que soltar todo el estrés del año. Y estábamos en este paseo cuando de pronto yo me fui a esquiar solo. Y cuando estoy por entrar a una pista de esquí, en ese momento uno de los trabajadores del lugar estaba preparándose para cerrar la pista. Y de pronto yo calculé mal. Pero cuando entro, él se da media vuelta y tenemos un encuentro cercano. ¿Ok? Ni siquiera fue grave. Yo iba a una gran velocidad, no fue nada del otro mundo, pero le causé una sorpresa a él. De pronto los dos nos asustamos un poco, pero no pasó nada grave. Así que este hombre me grita una palabrota, un trabajador del lugar. Yo freno a disculparme, a ver que todo esté bien, pero este hombre se viene hacia mí y con gritos y alaridos empieza a decirme groserías que yo ni siquiera conocía. Me empieza a humillar, me empieza a intimidar. Y como si fueras poco, sacó su arma. ¿Pero cuál es su arma? Porque algunos creen que un arma es una pistola o que un arma es una lanza. Pero un arma es la autoridad que Dios te ha dado para servir a las demás personas. Y se convierte en un arma cuando en lugar de tú usarla para hacer tu propósito, la usas para satisfacer tu rabia, tus malos deseos, tus iras. Y fue lo que hizo este hombre hizo.
Él usó la autoridad que tenía en dicho lugar y entonces después de haberme insultado me dijo, deme su pase, dejándome saber que tenía autoridad para vetarme la entrada en ese parque. Ahora, ante dicha situación, cuando yo lo veo, yo me siento intimidado, yo temo por mi seguridad, creo que este hombre me puede golpear y yo le empiezo a decir, por favor, llame a un supervisor, alguien que está calmado, usted está muy agresivo, yo quiero hablar con alguien que está calmado. Pero este hombre sabe que lo que está haciendo está mal. Él no va a llamar a nadie que tiene más autoridad que él, sino que sigue insultándome, sigue humillándome, sigue intimidándome, sigue rompiéndome. Y en ese instante, temiendo por mi seguridad, yo saco mi celular y empiezo a grabar todo lo que está ocurriendo, con el ánimo de que este hombre se dé cuenta que yo estoy documentando lo ocurrido y que él va a tener que rendir cuentas por lo que está haciendo, buscando con esto hacerlo frenar. Pero este hombre no frena. Este hombre sigue insultándome, sigue tratándome mal. Y finalmente, cuando ya ha descargado toda su rabia, me da la orden de que me dé la media vuelta y me vaya. Yo me doy la media vuelta y me voy, pero me voy destruido, me voy afectado, me voy roto. Mira, entendiendo que cuando una persona te da un patadón, tú te vas, pero te vas con la molestia, ¿o no? Cuando una persona te abusa emocionalmente, tú también sigues caminando ahora con el corazón roto, con pánicos, con ansiedades, con pensamientos que no te puedes quitar de la cabeza, que dañan tu sueño, que molestan tu desarrollo en tu trabajo, con tu familia, con todo esto. Y yo digo, ¿cómo es que terminan siendo unas vacaciones en las cuales yo invierto para irme a desestresar un tormento que me acompaña a mi regreso? ¿Y sabes qué pienso? Y digo, no es justo, no es justo. Y Dios me dice, sí, no es justo, Pedro. No es justo. Y ocurrió porque este hombre tenía autoridad y no tenía el carácter. Porque este hombre, cuando ocurrió un suceso que sacó sus emociones, en lugar de orar por carácter, oró por emoción y te atacó. La palabra nos dice en Proverbios 3:11, y quiero que lo leas. Nos dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a un hijo querido. De pronto te has sentido olvidado por Dios. De pronto te has sentido como si Dios no viera tu dolor. De pronto te has sentido como si Dios te dejara en el olvido, permitiendo que otros pasaran por encima tuyo, que seas humillado, que seas maltratado. Pero hoy el Señor te dice, no menosprecies mi disciplina. Lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por amor. Estoy aniquilando el Saúl que hay dentro de ti para pulir el David que quiero hacer de ti. No menosprecies las dificultades por las cuales estás pasando, porque serán las que yo use para edificarte, para que alcances todo lo que me he propuesto que tú alcances en tu vida. Y que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Espero que Dios haya hablado a tu vida. Recuerda, si vives en Miami o vienes de visita, queremos conocerte. Además, queremos estar conectados contigo, así que síguenos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.